Hola a todos. Este es el video para la semana que estamos trabajando del área de física, que trata sobre los conceptos de energía, trabajo y potencia. Estos tres conceptos están muy ligados, ya que la energía es la capacidad de realizar un trabajo y la rapidez con la que se realice un trabajo recibe el nombre de potencia. Bueno, para analizar estos tres conceptos, pues tenemos algunas divisiones importantes, como es el análisis del tipo de energía. La energía, pues, tiene diferentes formas de manifestación. En la naturaleza nosotros conocemos, por ejemplo, la energía que da el sol, ¿cierto? Es una energía de radiación. Conocemos la energía que nuestro cuerpo necesita para realizar las actividades diarias, que es una energía química, la energía que las plantas necesitan, la energía que nos da la luz en la noche, ¿cierto? La energía eléctrica. Y hay gran cantidad de tipos de energía. Para el estudio en la física, aquí en la mecánica, pues tenemos un concepto que es la energía mecánica. Esta energía mecánica pues se divide en dos: en energía cinética, que está ligada a lo que es el movimiento, y la energía potencial, que está ligada a lo que es la posición de un cuerpo. Pero ¿cómo es esta posición de un cuerpo? Básicamente, cuando un cuerpo se encuentra a determinada altura, debido a la masa que posee y a la fuerza de la gravedad relacionada con esa h, que es altura, posee una energía capaz de realizar un trabajo. Si nosotros soltamos desde un segundo piso un objeto, un balón, pues vemos que va a realizar alguna actividad al caer al piso, ya sea que el balón se deforme o que de pronto desplace tierra, etcétera. Todo eso es trabajo que realiza debido a esa energía potencial. Entonces la energía potencial está relacionada directamente con la masa, la gravedad y la altura a la que se encuentra el objeto. De ahí tenemos, por ejemplo, la generación eléctrica en las hidroeléctricas. Es debido a un chorro de agua que cae sobre una turbina y la hace girar para generar la energía eléctrica. Esa altura de ese chorro de agua y esa cantidad de masa pues nos genera una cantidad de energía. Bueno, el otro concepto es la energía cinética. La energía cinética está relacionada directamente al movimiento. Esta formulita muy conocida y enunciada por el señor Albert Einstein dice que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Todo objeto que lleva una velocidad pues posee una energía debido a su masa. Entonces, estos dos tipos de energía, lo que es la energía cinética y la energía potencial, nos producen la energía mecánica, que es muy importante para el análisis de energías o desarrollar problemas por medio del método de energías. Algunos problemas de los que vimos en las leyes de Newton se pueden desarrollar por el método de energías, determinando cuánta energía potencial tiene un cuerpo a determinada altura y luego cuánta se libera en el movimiento. Bueno, el otro concepto entonces, que es el trabajo pues es una magnitud escalar, es decir, que no se considera como un vector, sino simplemente un escalar. El trabajo se define como simplemente la fuerza multiplicada por la distancia. Una condición para que exista trabajo es que la fuerza debe estar aplicada en la misma dirección que el movimiento. Es decir, que acá podemos observar en esta gráfica como hay una cuerda que tiene determinado ángulo. La única fuerza que me realizaría trabajo es esta fuerza de la componente coseno. ¿Sí? Por eso digo que la fuerza en X multiplicado por el coseno de teta, y eso multiplicado por la distancia, eso es lo que me va a producir el trabajo. Cuando la distancia o el desplazamiento más bien no van en la misma dirección de la fuerza, entonces se dice que no hay trabajo.
Un ejemplo, si por acá tenemos una gráfica, un niño que de pronto levanta un objeto, acá tenemos una persona que tiene un objeto levantado y lo desplaza hacia algún lado, entonces el peso de ese objeto no está realizando ningún trabajo. Pero cuando, por ejemplo, esta persona ala la cuerda hacia el lado derecho, esa fuerza o esa componente en el eje X sí no realiza un trabajo debido a que el desplazamiento es en la misma dirección de esa fuerza. Bueno, siguiendo con nuestros conceptos, entonces, el trabajo de la fuerza multiplicado por la distancia siempre y cuando la fuerza y la distancia estén en la misma dirección. El trabajo se mide en julios, al igual que la energía. Acá no está la definición, pero la energía también se mide en julios. Otro concepto entonces que tenemos es la potencia. La potencia se calcula simplemente como el trabajo dividido entre el tiempo. El trabajo se representa por una W mayúscula, no hay que confundirlo con el peso que vimos en las leyes de Newton. Se representa entonces con W, y al dividir ese trabajo entre el tiempo vamos a obtener la potencia. La potencia se mide en vatios cuando estamos en sistema inglés, en sistema métrico internacional de unidades. Cuando es sistema inglés, este trabajo o esa potencia más bien se mide en horsepower, que se llama caballos de potencia, o HPs, que muchos lo conocemos de pronto en los vehículos. Dicen cuántos caballos de potencia tiene el carro, entonces tiene 300, 400 HPs, quiere decir horsepower en inglés. Bueno, esos son los conceptos, o tres conceptos importantes entonces que estudiamos en esta guía. Acá vemos una gráfica nuevamente de un niño alando una carreta. En este caso, pues esta fuerza horizontal, por eso se escribe que el trabajo será igual a la fuerza por el coseno del ángulo multiplicado por la distancia, porque la fuerza horizontal es la única que realiza trabajo. La componente vertical no va a realizar trabajo, es nulo, debido a que esa componente no va en la misma dirección del desplazamiento. Acá en esta otra gráfica vemos que como la cuerda es totalmente horizontal, pues toda la fuerza aplicada hacia el lado derecho nos va a producir trabajo, por tanto el trabajo acá es la fuerza por la distancia. Para el caso anterior nos toca sacar la componente horizontal, que sería fuerza por coseno de teta por la distancia. Acá entonces aparece el ejemplo 1, en el cual nos dice que un cuerpo es alado por una fuerza de 5 newtons a lo largo de 20 metros. Entonces la fuerza, que es de 5 newtons, pues tenemos que descomponerla acá en sus componentes. En este caso solo necesitamos la horizontal, por eso se multiplica fuerza por coseno de teta. Como el ángulo nos dice acá que es de 60 grados, entonces tenemos que la fuerza por el coseno de 60, 5 newton por coseno de 60, y por 20, que es la distancia, nos da 50 julios, y ese es el resultado del trabajo aplicado sobre esa caja. Bueno, si quisiéramos determinar, por ejemplo, qué potencia nos desarrolla esa fuerza o al realizar ese trabajo, ya tendríamos que mirar en el tiempo, ¿cierto? Si nos dicen ese desplazamiento se realizó en 2 segundos, entonces dividimos los 50 julios en los 2 segundos y nos daría 25 vatios de potencia. Esa sería una forma sencilla de poder desarrollar ese ejercicio ya aplicando potencia. Bueno, acá tenemos el ejemplo 2, en el cual nos dice que subir una caja de 50 kilogramos a cierta altura. Un hombre utiliza una rampa con un plano inclinado a 37 grados y respecto a la horizontal ejerce una fuerza de 400 newton.
Si el hombre desplaza la caja a una distancia de 3 metros y el coeficiente de rozamiento entre la caja y el plano es de 0.1, determinar la fuerza neta que actúa sobre la caja, el trabajo realizado. Para este tipo de ejercicio necesitamos conocer o recordar muy bien las leyes de Newton. El trabajo realizado por la fuerza neta y el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto y el trabajo neto realizado sobre la caja. Bueno, para este ejercicio es muy importante recordar las leyes de Newton. Acá en esta gráfica podemos observar la descomposición de cada una de las fuerzas que actúan sobre la caja, ¿cierto? Podemos hacer un diagrama de cuerpo libre o simplemente sacar la cajita acá sobre la misma caja, dibujar las fuerzas. Entonces, recordemos que este de acá, que es el peso, siempre va a estar apuntando hacia abajo. La fuerza que opera o que realiza el señor sobre la caja pues irá en dirección del plano, y tenemos la fricción que irá opuesta al movimiento. Con base en eso, entonces ya tendríamos todas las fuerzas que actúan. Por supuesto que está la normal, y la normal nos sirve para sacar la fuerza de fricción. Entonces lo que se hace es sacar las componentes del peso. Acá las tenemos. Nos dice que el peso en X será la masa por la gravedad por el seno de 37. Recordemos que al descomponer el peso como actúa hacia abajo, puedo sacarle su componente horizontal y su componente vertical. La componente horizontal entonces será el cateto opuesto al ángulo, por eso nos aparece que el peso en X será el seno, la masa por la gravedad, o sea, peso por el seno de 37. Eso nos da menos 249, tomando positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. La componente en Y del peso entonces es la masa por la gravedad por el coseno de 37. Acá en este caso tomamos lo mismo hacia abajo negativo y hacia arriba, hacia el eje Y, positivo. Bueno, la fuerza normal entonces, de acuerdo con la gráfica de la caja, tenemos que la fuerza normal es igual a la componente en Y porque se encuentra acá en el eje Y. Entonces tomamos la fuerza normal igual al peso, y con la fuerza normal podemos obtener el valor de la fricción que aparece acá. Entonces la fricción viene a ser el coeficiente de fricción, que nos lo habían dado aquí, nos dice que es de 0.1, y multiplicado por la fuerza normal, eso nos da 39.2 newton, y es paralela al plano en el sentido contrario al movimiento. Siempre va a ser contrario al movimiento. Bueno, después de tener la fricción, entonces tenemos que la fuerza neta aplicada es de 66.8 newton, dirigida hacia arriba en la dirección del plano. ¿Por qué? Porque si la fuerza que aparece hacia arriba, o fuerza neta aplicada por el señor, nos dice que es de 400 newton, ¿cierto? Aquí atrás nos dice que la fuerza aplicada es de 400 newton. Entonces, en el plano o en el eje X, mejor tendríamos la fuerza del señor hacia arriba menos la fuerza de fricción hacia abajo y menos la fuerza o la componente Y del peso. La componente Y es menos 392, y restando también de esos 400 quitamos los 392 y menos la fuerza de fricción, entonces nos da que la fuerza neta viene a ser de 66.8 newton, dirigida hacia arriba en la dirección del plano. Bueno, perdón, acá yo les dije que era la componente en Y y no es la componente en Y, es la componente en X la que actúa opuesta al movimiento, o mejor a la fuerza que está colocando el señor. Es esta componente en X. Entonces, de los 400 restamos los 294, restamos los 39.2 y vamos a obtener 66.8 newton,
que es la fuerza neta, digamos, aplicada sobre la caja. Como ya sabemos cuál es la fuerza neta, entonces aplicamos la fórmula de trabajo. Trabajo es igual a fuerza por coseno de teta por la distancia. Entonces en este caso sería, como la fuerza neta está sobre el eje X, ¿cierto? Pero la componente que realiza trabajo respecto al desplazamiento, en este caso el plano y el desplazamiento están, digamos, sobre la misma componente que sería el eje X, entonces simplemente decimos coseno de 0. Coseno de 0 porque ahí no habría ángulo entre la fuerza resultante y el desplazamiento. Entonces simplemente decimos que 66.8, que es la fuerza neta, multiplicado por el coseno de 0 grados, porque no hay ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, y por 3 metros, que es el desplazamiento, nos da un resultado de 200 julios, y ese sería el trabajo realizado por la fuerza neta. Bueno, aquí en el punto C, entonces, tenemos el trabajo realizado por la fuerza aplicada, la fuerza de rozamiento y la fuerza normal. La ecuación general de trabajo, entonces, W igual a fuerza por distancia coseno de teta. Acá el orden de los factores no altera el producto, entonces se puede colocar F coseno de teta por D o F de coseno de teta como la tenemos ahí. Bueno, el trabajo entonces por la fricción, por la fuerza aplicada sería los 400 newton por los 3 metros por el coseno de 0, porque la fuerza va en dirección del plano, entonces nos da 1200 julios. El trabajo realizado por la normal, entonces la fuerza normal por D coseno de 90. Fíjense que acá, como la fuerza normal es perpendicular al desplazamiento, entonces coseno de 90 pues nos va a dar 0, por tanto el trabajo realizado por la fuerza normal va a ser igual a 0. El trabajo realizado por la componente del peso en el eje X, entonces ya lo habíamos hallado, que son 294 por 3 metros por el coseno de 180, eso nos da menos 882 julios. Quiere decir que ese peso está realizando un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque el peso siempre va a ir hacia abajo tratando de bajar la caja, mientras que la fuerza que hace el señor trata de subir la caja, por eso es un trabajo negativo. El trabajo hecho por la fuerza de fricción, entonces ya habíamos hallado la fuerza de fricción, que era 32.9 newtons, multiplicado por los 3 metros en los que dura el desplazamiento. También esta fuerza de fricción nos produce un trabajo negativo, porque es opuesto al desplazamiento. Bueno, entonces aquí en esta última análisis se puede determinar cuál es el trabajo neto efectuado sobre la caja en ese desplazamiento. Sería otro método de llegar a la misma respuesta inicial. Tendríamos que el trabajo neto entonces sería el trabajo por la fuerza normal más el trabajo por el peso en el eje X más el trabajo hecho por la fricción más el trabajo, aquí sería el peso en el eje Y y el trabajo hecho por la fricción. Tenemos que el trabajo neto es 0 por la normal menos 882, que fue el del peso de la caja, el de la fuerza de los 400 newtons, y tenemos, sí es el peso de la caja, pero en el eje X, aquí ya lo habíamos visto, y menos 118 julios, que lo hallamos acá, que es el trabajo hecho por la fricción, y más los 1200 julios, que es de donde teníamos acá los 1200, julios, es el trabajo realizado por la fuerza, ¿cierto? 400 newton de fuerza multiplicado por los 3 metros, entonces nos da los 1200 julios. Y ahí llegamos nuevamente a que
el trabajo neto son 200 julios, que es el resultado total de los trabajos realizados sobre la caja. Bueno, para el concepto de potencia que tenemos acá entonces, ya la potencia es simplemente el trabajo sobre el tiempo. Si nos dijeran nuevamente que el trabajo neto de la cajita anterior se realizó en un tiempo de 2 segundos, entonces diríamos que la potencia fue 200 dividido entre 2, nos daría 100 vatios de potencia. Pero si nos dicen que ese trabajo se realizó en 5 segundos, entonces sería 200 dividido entre 5, 200 dividido entre 5 y obtendríamos que solo fue 40 vatios la potencia realizada. Entonces, entre más rapidez se realice el trabajo, la potencia va a ser mayor, porque el tiempo es menor. Al ser el tiempo menor, pues la potencia aumenta. Ese es el concepto de potencia. Bueno, en realidad la potencia pues es muy útil para sobre todo la parte de análisis de motores de combustión, motores eléctricos, etcétera, para hallar la cantidad de energía, por ejemplo, de una ducha eléctrica, de una estufa, porque según la rapidez con la que caliente el agua, por ejemplo, una ducha, pues va a tener mayor potencia la ducha, pero el consumo va a ser mayor. Entonces, para esos ejemplos de la vida real se utiliza mucho la potencia. Ahora vamos con